con este fallo que se hizo desde Estados Unidos, de Nueva York. La jueza Presca ordenó que Argentina entregue el 51% de YPF. Sí, esta magistrada de Nueva York que accedió al pedido de los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera, pero para poder comprender un poco más de qué se trata, cuál es el panorama económico que se presenta, está con nosotros Andrés Aciaín, es docente y economista de CESO, y lo saludamos que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. No te escuchamos, creo que estás muteado. Ahora No, sí, no. Ahora sí. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por atendernos y contanos, ¿cómo recibiste la noticia del día de hoy? Y es un sacudón, creo que para todos los argentinos, porque realmente es una estafa, digamos, en términos legales, ¿no? Para que tenga una dimensión, los demandantes que la jueza les da un fallo a favor por 16.000 millones de dólares, en realidad compraron, no tenían acciones de YPF, sino que le compraron a uno que era un accionista minoritario, al grupo que estaba Repsol. Genasi, Grupo No, Petersen. Burford. No, bueno, Bulford es el que lo compró, Ahí pero le está. compró al accionista minoritario que era Petersen, que estaba Sí. Eskenazi. Le pagó 18 millones de dólares y ahora le dan 16.000 millones de dólares. Un juicio que se hace en Nueva York cuando no pasó nada en Nueva York. El accionista al que le compraron la demanda, la empresa era en España, no en Nueva York. Lo que tiene que este tribunal de Nueva York, esta jueza Presca, es la sucesora de Griesa, Claro. el famoso juez Griesa de los fondos buitres, que tienen un negocio armado con comprar acciones legales, bonos defaulteados, etcétera, van a ese tribunal, arreglan con la jueza que está comprada, piden cualquier barbaridad y la jueza firma. Y esto solo está permitido en Estados Unidos hacerlo sobre empresas y países que no sean norteamericanos. O sea, si un fondo como este compra, por ejemplo, este derecho a litigar de una empresa norteamericana que haya quebrado, que se haya hecho, como en este caso, una acción que estaba en duda de si era legal o no, no está permitido porque se considera que no es legítimo porque no era parte del conflicto. En cambio, lo dejaron como un negocio para robar en el tercer mundo, ¿no? Claro. Eso por un lado. Después, el monto es totalmente desquiciado. Este grupo, Petersen, tenía el 25% de las acciones de YPF. Y el fondo buitre compró el 70% del derecho a litigar, o sea que sería el equivalente al 17,5% de las acciones. Y ahora le dicen que le den el 51% de las acciones de YPF. Y ni siquiera dicen que es todo, que con eso quedan satisfechos, ¿no? Es parte del pago que exigen. Para que tengamos una dimensión de la estafa brutal. Después, ¿de qué se agarra en términos legales? Se agarra de que el estatuto de YPF, armado, digamos, en su momento, en los años 90, cuando se privatizó, decía que si algún grupo compraba el 15% de las acciones, tenía que ofrecer la compra de la totalidad de la empresa a todos los accionistas. En su momento esto fue materia de debate cuando fue la idea de expropiar YPF, y por eso se optó por la expropiación y no por la adquisición, porque de esa manera se saltaba ese estatuto que hablaba de adquisición, no de expropiación. Y en materia legal, en la Argentina, que era la justicia que correspondía por ser una empresa argentina y la expropiación ser en Argentina, no tiene nada que ver Nueva York, en la materia constitucional, digamos, el derecho del Estado constitucional, que es ahí donde se escribe la ley de expropiación, se impone por encima de cualquier estatuto de una empresa privada. Entonces, para lo que es la legalidad de Argentina, la demanda de estos fondos no tendría, digamos, un fallo a favor, digamos, porque no correspondería, porque el derecho del Estado Nacional al expropiar de acuerdo, digamos, legalmente hecho, como se hizo a través del Congreso, por ser una cuestión de interés público, había un vaciamiento de la empresa, etc.
Esto por un punto. Por el otro lado, encima, digamos, el accionista minoritario, también la compra que había hecho de las acciones era muy turbia, la había hecho con un préstamo de la propia Repsol y de otros bancos, y se habían convenido básicamente saquear a la petrolera como forma de repagar. Habían arreglado que le daban un préstamo y a cambio después la petrolera iba a repartir el 90% de las ganancias como utilidades, o sea, no iba a invertir nada. Y aparte le iba a hacer una remisión excepcional de no me acuerdo ahora el monto, una cifra enorme. Por lo tanto, el plan que tenían era básicamente descapitalizar y repartirse el desguace de la empresa, ¿no? Que fue lo que el gobierno evitó en su momento con la expropiación. O sea, hay un fallo de un tribunal que no corresponde en términos legales que se involucre en esto. Lo que pasa es que como YPF tiene cotización en Nueva York, se agarraron de eso para decir que sí correspondía, básicamente. Pero ni el accionista minoritario no era de Nueva York, era de España, y la expropiación se hizo en Argentina. Y hay un fallo que realmente es una bestialidad. Le quieren sacar el control del Estado a la empresa YPF. Ahora, ya dijo el presidente Milei que va a apelar, hace un ratito con un tuit, a su estilo, ¿no? Agrediendo a Kicillof, que era el ministro de Economía en el momento de esa expropiación. Digo, esa apelación puede, digamos, también va a llevar un tiempo, pero digo, puede llegar a buen puerto, y tratándose de alguien que tiene más ganas de privatizarla que dársela. ¿Puede ser que inclusive ponga alguna traba para que esto pase? ¿Cómo lo ves eso? No creo que, digamos, es para ganar tiempo, pero esto está totalmente armado. Es todo un circo, digamos. La justicia de Nueva York, con todo lo que es el tema fondos buitres, es un negocio que está armado, es una tranza que tiene los jueces con bufete de abogados que extorsionan a empresas y estados del tercer mundo mediante estos artilugios legales y sacan cifras millonarias que no existen. Lo que te digo, pagaron 18 millones de dólares y una jueza federal le firma que tienen derecho a 16 mil millones de dólares. No entra en ninguna cabeza, no tiene ningún sentido legal. Es todo un armado, digamos, basado simplemente en que hacen lo que quieran. Es un kiosco que armaron ellos a nivel internacional y no va a haber apelaciones. Y en general no se van a meter, creo que no se va a meter la Corte Suprema, nada de Estados Unidos a parar un fallo así. No creo que prospere. Me parece bien que Argentina apele, pero no creo. En todo caso, a mi entender, lo que se puede es cumplir el fallo. Aparte es incumplible en términos legales porque para ceder el 51% de las acciones tiene que votarlo el Congreso en su mayoría. Y espero que los Y entonces, diputados y senadores... ¿qué hacemos? ¿Qué viene? No, lo que queda es una demanda internacional y presiones para cobrar algo en algún momento, como en su momento, que jodían que pasaba la fragata Libertad y hacían ruido con eso, boludeces de ese estilo y presiones, digamos, para tratar de cobrar, pero el fallo es tan bestial que yo creo que no entra en la cabeza, digamos. Bueno, ya hay un antecedente igual, Mauricio Macri aceptó en su momento un pago bestial a los fondos buitres, que también, no me acuerdo, pero habían puesto creo que 340 millones de dólares y le terminaron pagando 16 mil millones de dólares. Lo hizo endeudando al país, una deuda que todavía los argentinos estamos pagando, porque como no tenía la plata, lo que hizo es salir a colocar bonos, consiguió la plata endeudando al país y con eso le pagó los fondos buitres, que generaron un festival de deuda. Todo esto lo hicieron para seguir colocando deuda, que después de 2 años y medio terminó, como sabemos, en una crisis cambiaria, fugada al exterior la plata y todavía los argentinos estamos pagando esa deuda. Andrés, te voy a cambiar de tema un poco, pero en realidad vamos a mantenernos obviamente en el tema económico, pero hay algo que ocurrió el día de ayer que tiene que ver con un comunicado que hizo el JP Morgan, ¿no? Respecto a las cuestiones de los bonos, esto de que se iba a mantener al margen, ¿no? Por ahora para dejar de invertir en estas letras. ¿Qué lectura haces vos de esto que está empezando a ocurrir? Mira, es paradójico porque el JP Morgan fue también el que inició la corrida justamente que estábamos recordando en mayo de 2018, la que Claro. selló la suerte del gobierno de Macri y que estaba Caputo también ahí al mando, no me acuerdo si del Banco Central o de Economía.
Y ahora le hacen esta jugada a Caputo. Caputo es un hombre que viene del JP Morgan. Se ve que no se llevó muy bien con sus compañeros de trabajo, ¿no? Porque cada vez que pueden le dan un sopapo. En términos estructurales, comparto el análisis de JP Morgan. Argentina tiene las cuentas corrientes en rojo. ¿Qué es esto? Para que la gente entienda, nosotros lo que vendemos como exportación no está alcanzando para pagar las importaciones y el turismo. Ujú. Y tenemos aparte unos vencimientos bestiales de deuda hacia adelante. El plan económico actual abarata el dólar, abre las importaciones. Esto está generando que cada vez el saldo sea más negativo. Y la idea del gobierno es tratar de sostener todo esto mediante un endeudamiento externo, que es muy difícil porque Argentina ya la endeudó mucho Caputo cuando era parte del equipo económico de Macri, que justamente le dejaron prestar plata porque los primeros 2 años del gobierno fue el país, Argentina, que más deuda había emitido en los mercados mundiales, al punto de saturarlos, ¿no? Esto fue en la época de Caputo, que se le cerraron los mercados internacionales por propia saturación de tanto colocar deuda irresponsablemente. Ahora, en términos más estructurales, entonces uno dice, sí, este modelo no es sustentable. En algún momento se va a ir el dólar a la bosta, porque vos no podés, si tenés las cuentas en roja, pedalear todo emitiendo cada vez más deuda cuando ya estás hiperendeudado, ¿no? Ahora, en términos más coyunturales, me parece exagerado, porque yo creo que todavía tienen billetera con la plata que le puso el FMI como para sostener el dólar un tiempo. Me parece una alerta demasiado temprana la del JP Morgan, es mi impresión. Ujú. ¿Crees que puede haber un desenlace similar a lo del 2018 o las condiciones son distintas? No, el desenlace va a ser similar, el tema es cuándo. Claro. Tenemos la diferencia más relevante que yo veo es que la política actual está generando una baja de la inflación importante que en un mediano plazo, con una corrección cambiaria que yo creo que en algún momento la van a tener que hacer, podría generar, y ya se está haciendo en cierta forma la corrección cambiaria de a poco, podría generar un tipo de cambio relativamente más viable de sostener, ¿no? Ujú. Pero el problema estructural que tienen trasciende el valor del tipo de cambio incluso, porque la cuestión es lo que te decía antes, no podés sostener un rojo así como tenés en turismo, en la cuenta comercial, y lamentablemente la Argentina, cuando la economía crece, las importaciones se disparan, y esto ahora con un dólar barato y con una apertura importadora mucho más. Para que tengan una idea, de un año al otro las exportaciones crecieron un 3%. Y de un año al otro las importaciones crecieron un 37%. Claro, sabes. Sí, lo mismo el turismo, 40 y pico por ciento más que el año pasado, es una locura. No lo podés sostener, digamos. Pueden, cuando está bien, primero con un blanqueo, después le puso la plata al FMI, mañana no sé a quién le van a pedir. Vos podés pedalear pagos en la vida. Imagínate una empresa que va a pérdida y tiene deudas y pedalea, consigue guita de acá, presta acá, tal socio metió guita, después le pide prestado al otro, al otro, al otro. Pero vos sabés que en un momento eso se cae. Claro. ¿Por qué? Porque no hay ninguna perspectiva estructural de que Argentina pueda cambiar esa matriz comercial en el corto plazo. Entonces, yo no lo veo sostenible, digamos. El tema es que como son movimientos especulativos, uno no sabe cuánto puede durar, digamos. Si vos querés, el mejor modelo que era insostenible, pero duró 10 años, fue la convertibilidad, ¿no? Claro. Y privatizaron, pidieron crédito, Argentina no estaba tan en vano, hicieron el plan Brady, volvieron a pedir créditos, duró un montón, en un contexto de una estabilidad que habían logrado de precios y cambiaria fuerte, que generaba más confianza que lo que ha logrado por ahora el gobierno. Pero bueno, las condiciones ahora son un poco más difíciles porque, entre otras cosas, Argentina ya viene muy endeudada, tiene muchos pagos por delante, ya le pidió al FMI un montón de guita, le volvió a pedir. Entonces, yo no creo que sea un proceso tan largo, ¿no? Pero tampoco creo como el JP Morgan que va a durar un par de semanas, ¿no? Claro. Yo pensaba también, digo, en el menemismo se vendieron todas las empresas públicas. Hoy no hay tanto para vender. O sí, qué sé yo, capaz se vende la Patagonia, andás a ver. Sí, o sea, en el menemismo se vendieron empresas públicas y también hubo una importante adquisición de empresas nacionales por parte de grupos extranjeros. Claro. La desnacionalización de todas las empresas, ese fue un fenómeno fuerte también.
que Acá duró... se había apostado al RIGI en algún momento, pero evidentemente eso tampoco funcionó como lo esperaba, ¿no? No, ahí hay un contexto internacional que tampoco lo favoreció. Hay que ver ahora con el conflicto en Medio Oriente, si indirectamente la suba del petróleo lo favorece. Porque la política de Trump de decir nosotros vamos por hidrocarburos baratos, un poco pinchó las perspectivas de vaca muerta, que necesita precios altos del petróleo. Ahora con el conflicto de Medio Oriente puede ser que levante un toque. Y después la otra política de Trump, que mira, paradójicamente es el gran aliado de Milei, ¿no? Pero bueno, la otra política que estar en contra de las políticas ambientalistas, de cambio de la matriz energética, pincha un poco la demanda de minerales, que es Sí. la otra gran apuesta, porque la transformación energética, digamos, la energía limpia, sobre todo la eléctrica, es muy intensiva en minerales. Las baterías son muy intensivas en minerales, entonces que era la otra gran apuesta también, digamos, el eje Trump en contra de esta transición y petróleo barato, un poco a las dos grandes apuestas que tenía el gobierno en materia exportadora, las pinchaba. Ahora hay que ver, porque una cosa es lo que diga Trump y otra cosa es lo que pase después de esta guerra con los precios del petróleo, hay que ver hasta si se estabilizan o dónde se ubican. Eso le puede dar cierto aire. Pero lo cierto es que a un ritmo de crecimiento de las importaciones del 37 o 38% no le gana Claro, nada. insostenible. Andrés, gracias, te agradecemos tu tiempo. No, por nada, gracias a Un ustedes. abrazo Un grande. saludo Gracias. grande. Ahí estaba Andrés Haciaín.